Cuando hablamos de personas tóxicas, siempre se nos viene a la mente algunas características o algunas señales para identificarlas. Hay un montón de artículos y un montón de videos en internet donde nos hablan sobre cómo identificar si estás en una relación tóxica o cómo alejar o cómo hacer con la gente tóxica. Pero ¿qué sucede cuando el tóxico o la tóxica soy yo? Es decir, nos resulta mucho más fácil ver la toxicidad en otras personas que algunas características que incluso pueden ser tóxicas en nosotros mismos. Es decir, será tan evidente mis conductas o mis características tóxicas como lo son, por ejemplo, las ajenas. En este video te mostraré algunas características para que puedas identificar en qué momentos, por ejemplo, puede ser tóxico y cómo manejarlo. La primera característica tiene que ver con tener una percepción de la vida muy pesimista o muy negativa. Son este tipo de personas que generalmente ven todo blanco o negro, bueno o malo, es decir, tiendes a tener una visión demasiado extremista y debemos ser conscientes de que si bien hay algunas cosas que pueden entrar dentro de una categoría u otra, la vida generalmente está llena de matices y no todo es blanco o negro, bueno o malo. Es decir, hay una variedad y hay una complejidad dentro de nuestro sistema de vida. Entonces, generalmente este tipo de personas tienden a ser demasiado pesimistas. Por ejemplo, puede sucederte una situación y tiendes a verlo como un fracaso, tiendes a verlo como es lo peor que me ha pasado, porque me pasa a mí, siempre suceden estas cosas. Recuerda que en la vida hay subidas y bajadas, es decir, van a haber momentos que quizás van a ser un poco mejores y otros no tanto, pero no se trata de ver los desafíos o los problemas de la vida como lo peor que te ha pasado o lo mal que te ha pasado o lo infortunado o lo mala suerte que tienes, sino verlo como que es parte de la vida y debemos definitivamente afrontarlo con una mejor actitud si no queremos evidentemente que esto nos afecte de más. Generalmente podemos ser tóxicos cuando recibimos algún comentario o escuchamos quizás la opinión de otra persona que es distinta a la de nosotros y tendemos a tener esta actitud a la defensiva y tomárnoslo todo personal. Recordemos que no todo tiene que ver con nosotros, no eres el centro del universo, así que es importante que también aprendamos a respetar que hay diferentes opiniones, que hay formas diferentes de ver las cosas y esto nos va a ayudar de hecho a poder tener una actitud mucho más respetuosa y mucho más tolerante con aquella persona que quizás ni siquiera está haciendo un comentario personal a ti, quizás está haciendo un comentario que tiene que ver con sus gustos, con sus intereses o con sus creencias. Algo también muy importante de este punto es que por lo general tenemos muy poca tolerancia a recibir corrección o a recibir alguna crítica. Generalmente tendemos a exasperarnos, incluso podemos ser agresivos de alguna forma con aquella persona que quizás nos dice no me parece esto, deberías mejorar aquello o esta actitud que estás teniendo no me gusta. Entonces tendemos quizás a refugiarnos en comentarios como yo soy así, nunca voy a cambiar, si me quieren me tienen que querer así. Es decir, tenemos esta actitud incluso un poco soberbia frente al cambio y frente incluso a la posibilidad de mejorar. Número 3, cuando alguien tiene éxito y somos incapaces de reconocerlo en otra persona. Esto suena un poquito a envidia y a veces nos cuesta mucho identificar esto en nosotros porque lo catalogamos como algo enteramente malo. Sin embargo, pasa muy seguido. Por ejemplo, una de las formas en las que nosotros quizás podemos tener esta conducta sin darnos cuenta es que tendemos a minimizar el esfuerzo o minimizar el éxito o el logro de alguien. Es decir, si vemos que, por ejemplo, alguien tiene o ha conseguido un buen trabajo o quizás alguien, por ejemplo, fruto también de su esfuerzo, ha viajado o está logrando cosas, generalmente tendemos a decir como, bueno, o sea, fue porque tuvo suerte o claro, como ella tuvo o él tuvo unos padres que la ayudaron o como él o ella tuvo un esposo o una esposa que la ayuda. Es decir, generalmente tenemos esta tendencia a minimizar y por allí que en realidad suena bastante a envidia, a reconocer que las demás personas, independientemente de cómo lograron o no su éxito, pues lo lograron. Entonces es muy importante también que reconozcamos si por allí tenemos esta característica un poquito solapada, pero que también refleja a una persona tóxica. Asumir un papel de víctima. Ese tipo de rol, por lo general, se caracteriza por sentir que todo lo que nos pasa es culpa de alguien más y no de nosotros. Es decir, tenemos una incapacidad para reconocer dónde está mi responsabilidad del asunto y
generalmente la culpa está afuera. Yo estoy así es porque no me ayudan, yo estoy así porque en mi país no se hace esto, yo estoy así porque mi mamá o mi papá nunca me quisieron. Es decir, siempre hay un tercero que es el culpable, ya sea una persona, ya sea una situación. Entonces es muy importante que reconozcamos que independientemente de que hayan factores externos que influyan, para que nosotros, digamos, la tengamos un poco más fácil o no, al final son nuestras decisiones, al final es nuestra responsabilidad, es nuestra voluntad y es nuestro compromiso con nuestra propia vida la que hace que tengamos éxito o que podamos enfrentar las circunstancias de la vida. Así que cuidado un poco con esta posición de víctima, de creer que todo lo que me pasa es por culpa de alguien más, por culpa de mi niñez, por culpa de un trauma, por culpa de esta persona, porque realmente ¿dónde está la responsabilidad propia? Un siguiente punto que también por allí está bastante solapadito, pero también puede ser reflejo de toxicidad, tiene que ver con la incapacidad para reconocer nuestros errores. Es decir, generalmente también cuando una persona nos puede decir, mira, esto que hiciste está mal o estás teniendo una actitud de esta forma, tendemos también a ver a la otra persona como exagerada, como dramática, como, mira, no aguanta juego, es decir, buscamos a ridiculizar o minimizar lo que la otra persona está sintiendo o pensando y creemos que la otra persona es la que quizás está haciendo el problema y nosotros siempre hemos hecho broma y nadie nos ha dicho nada, por ejemplo, o siempre hemos tratado a las personas de esta manera y nunca hemos tenido problema. Entonces, por allí tenemos que también ser un poquito conscientes de que nuestra conducta, si bien puede ser un patrón ya normalizado en nuestra vida, no significa que es correcto, no significa que está bien. Brevemente les compartiré entonces cómo dejar de ser una persona tóxica. Lo primero que tienes que saber es que debes iniciar un proceso de autoconocimiento. Muchas veces no somos conscientes de conductas que tenemos o patrones que repetimos que definitivamente son características de alguien tóxico. Entonces lo primero es que tú puedas conocerte. ¿Cuáles son esas características que sueles tener que, por ejemplo, disgustan a las demás personas o a las personas más cercanas? ¿Qué tipo de conductas o actitudes suelen quizás hacerte ver tus amigos, tu pareja o tu familia y que por allí eres consciente de que te lo han dicho en otras ocasiones pero no lo quieres terminar de aceptar? Entonces analiza un poco y si puedes haz una lista de aquellas conductas que tú consideras que debes mejorar o que definitivamente no son agradables. Algo que te puede ayudar a identificar esas características en ti puede ser, por ejemplo, hacer también esta pequeña lista de cuáles son esas cosas que por lo general no te gusta de la gente. ¿Cuáles son ese tipo de características que no te agradan de las personas? Y anotarlas y luego, con mucha honestidad, repasar cada una de esas palabras de la lista e identificar, bueno, qué tanto de esta característica quizás yo también tengo. ¿Okay? O también poder identificar entonces características similares a esa. Otra cosa que te puede ayudar es entender que pedir ayuda también es algo valioso, es decir, si has podido reconocer alguna de estas características que hoy yo he compartido o incluso ya tú tenías en mente otras características, sería muy bueno que puedas iniciar un proceso terapéutico donde en conjunto con el terapeuta, el psicólogo, vas a poder ir no solamente descubriendo cuál es la raíz o qué es lo que quizás originó estas conductas en tu vida, sino también aprender estrategias para poderlas ir minimizando o eliminando por completo. Es muy importante que sepas que estas características que anteriormente he mencionado son trabajadas, son características que puedes cambiar, que puedes desaprender y aprender formas mucho más sanas y mucho más funcionales de relacionarte con otras personas. No tienes por qué resignarte a ser en una vida una persona tóxica, no tienes por qué quedarte con el pensamiento de yo soy así y nunca voy a cambiar. Por supuesto que puedes cambiar, mientras tengas vida tienes la capacidad de desaprender un montón de cosas y de aprenderlas. ¿Por qué vivir una vida de esta manera cuando puede ser muchísimo mejor?